Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, hace un tiempo ya que llevamos hablando de vez en cuando, por lo menos, aunque hemos insistido mucho últimamente, acerca de éxodos. Éxodos que lo vemos como algo futuro, o un éxodo, que lo vemos como algo que tiene que llegar debido a ciertas condiciones. Cuando hablamos de éxodo muchas veces nos conectamos con algo antiguo, ¿no? Como las historias bíblicas, esos movimientos que hubo de masas, que bueno, por supuesto el más famoso, el más típico, es el gran éxodo de la salida de Egipto. Pero hubo mucho más en la historia bíblica y extrabíblica, ¿no? Tampoco son parte exactamente de la historia, porque quiero decir solamente de la historia, porque también hoy, y cada día también se habla más de esto, estamos viendo éxodos por distintas situaciones. Digamos que para que se dé un éxodo, tiene que haber una fuerza mayor, tiene que haber algo así como que fuera imposible no hacerlo, fuera imposible quedarse en una tierra. Y lo estamos viendo pues en los movimientos o éxodos económicos, gente que no tiene recursos y se tiene que desplazar, como vemos que ocurre entre África y Europa, por ejemplo. Y España está ahí en medio, ¿no? Es como una especie de pasillo y lo ha sido muchas veces en la historia, ¿eh? No es solamente ahora. Por aquí han pasado muchos pueblos, pueblos que venían del sur hacia el norte y pasaban por España. O al revés también, que venían del norte y iban hacia el sur y también pasaban por España. Así que aquí estamos acostumbrados. Esto es una tierra de mucha relación con diversidad de pueblos y de lenguas. Pero también tenemos, y se habla también en las noticias últimamente, pues de los éxodos o movimientos de refugiados, es decir, gente que por causas de guerra, pues se tiene que desplazar porque es imposible mantenerse en su ciudad o mantenerse en su país, dadas las condiciones tremendas de estar en un conflicto bélico. En fin, todo eso forma parte de la historia, forma parte de nuestra historia y tenemos que entenderlo así. Cuando hablamos de éxodo, nosotros, en términos o desde la perspectiva cristiana, también es interesante analizarlo y ver los éxodos que ha habido en la historia. Sería un tema largo porque la verdad es que si revisamos la historia nos vamos a encontrar con muchos. Pero si nos enfocamos en la Biblia, pues vamos a ver, por lo menos hay unas 7 causas de éxodos, es decir, de razones más que poderosas para entender que había necesidad de un movimiento, de un cambio de población, que podrían ser pueblos enteros o podrían ser grupos, tribus, como los queramos llamar. Quizá el más antiguo en la Biblia se deba a causas del hambre, ¿no? El hambre es una razón para salir en busca de alimentos, así que eso es prácticamente supervivencia. La mayoría de los éxodos podríamos decir que tienen un contenido o un fundamento en supervivencia hasta cierto punto, pero hay unos que podríamos decir que están en una relación mucho más estrecha con este asunto, el hambre. Si hay hambre, pues los pueblos se desplazan, eso está claro. Por supuesto, como acabamos de mencionar, las guerras. Siempre ha habido guerras y siempre ha habido movimientos imprescindibles huyendo de los frentes, huyendo de estas situaciones que se pueden enquistar y guerras que duran años y años y entonces necesariamente tienes que mudarte. Siempre ha pasado. También podemos considerar que vengan éxodos
por catástrofes naturales. Es decir, si una situación como un terremoto muy grande o una cadena de terremotos se desata en una región, pues es muy posible que hasta que no se pueda restaurar, estoy hablando históricamente, pues haya habido un movimiento de gente que se ha tenido que ir a otros lugares porque donde vivían pues ha quedado asolado, ha quedado desolado. Así que las grandes catástrofes también pueden estar en la base, en la causa de un éxodo. Por supuesto, puede haber revueltas sociales, es decir, que la sociedad se convierta en un lugar tan peligroso por la violencia, por las condiciones, venga de donde venga la causa, pero es muy posible que se haga muy difícil mantenerse en una situación. Lo hemos visto en Centroamérica, como la gente prefería salir en masa, en grupos, pues básicamente por quizá podríamos decir la corrupción social o la violencia enquistada dentro de la sociedad, pero sí que eso provoca éxodos, no te quepa la menor duda. Por supuesto, podemos hablar bíblicamente también podríamos hablar de un control extremo. Esto nos podría poner ahora en conexión con la marca de la bestia. Si miramos hacia las profecías en Apocalipsis, pues vemos que va a llegar un momento en que se va a imponer un control absoluto, de manera que no se va a poder comprar ni vender sin esa marca. Entonces, toda la gente que considere que eso es excesivo, que eso es un control al que no quieren sujetarse porque lo ven peligroso, por la pérdida de libertades o por cuestiones espirituales, cuestiones de fe, como mencionamos en Apocalipsis 13, versículos finales del capítulo, del 16 al 18. Entonces ahí encontramos que también hay una causa que seguramente va a darse. Así que cuando miramos hacia el futuro y pensamos en éxodos futuros, también tenemos que considerar eso. Eso también lo podemos conectar con la gran tribulación. En otras palabras, cuando leemos en los textos bíblicos del Nuevo Testamento principalmente, pero también del Antiguo, que habrá una gran tribulación, un tiempo muy fuerte de angustia y está conectado con la persecución, pues ahí vemos que la persecución contra una fe, contra un pueblo de cierta creencia, como puede ser el pueblo cristiano, pues si se da una persecución contra el cristianismo, se produciría un tiempo de angustia, de tribulación suficiente como para que hubiera un movimiento de la gente que busca lugares donde haya más libertad, donde haya un cierto descanso de esa persecución, y eso provocaría un éxodo. Así que vemos que en general, pues los éxodos son movimientos de masas más grandes o más pequeñas que se ven empujados a desplazarse de un lugar a otro, de un país a otro, a condiciones mejores, ya que lo que queda atrás pues es prácticamente imposible de soportar o de mantener en el tiempo. Y entonces se provoca ese cambio, se provoca ese movimiento, ese desplazamiento. Como son movimientos de masas, esto también significa, y esto es muy importante entenderlo, que no se trata solo de supervivencia en términos como lo entendemos ahora, es decir, de gente joven, fuerte, que está dispuesta a hacer lo que sea para sobrevivir y que se van a tirar al monte, que van a emplear técnicas de supervivencia que les hace una resistencia muy fuerte,
que les pone en una disidencia casi militante o militar. Claro, no estamos hablando de esto, estamos hablando de movimiento del pueblo. Y en el movimiento del pueblo hay de todo. Hay jóvenes, pero hay niños, hay también ancianos, hay gente enferma, hay embarazadas, hay de todo lo que podamos pensar que hay normalmente en un pueblo. Habrá enfermos, en fin, hay una serie de personas que tienen que desplazarse a pesar de sus circunstancias, a pesar de su situación personal. En ese sentido, cuando hay un éxodo responsable, se tiene que contar con toda la gente, no solamente con los que pueden, los que lo tienen fácil, los que tienen salud, una salud muy robusta, los que tienen musculación para subir una montaña o para... En fin, estamos hablando de que cuando se han dado los grandes movimientos de masas, pues ha abarcado a toda la población. Y repito, el éxodo responsable va por ahí, es decir, hay que pensar y proveer para toda la gente, de manera que cualquiera que esté en una situación que no puede defenderse a sí mismo o que no puede manejarse por sí mismo porque es dependiente por la salud, por la edad, etc. Entonces necesita el arropo, necesita el apoyo, necesita la ayuda del resto. Hemos visto, en los tiempos recientes, hemos visto, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cómo había personas que se involucraron al máximo para salvar, por ejemplo, al pueblo judío que estaba siendo perseguido por el nazismo y cómo tuvieron que, de alguna forma, abrazar también a toda la población, no solamente a los que podían luchar y defenderse, sino también a los que no lo podían hacer. Serían casos modernos, ¿no? No ocurre siempre cuando es una cuestión económica, que suelen salir pues las personas que están en una posición más de poder, en el sentido de que pueden trabajar, pueden luchar por la economía de la casa y a lo mejor algunos quedan atrás en sus propios países, como ocurre ahora, y los más jóvenes o los que están más preparados para el trabajo y tal, pues se desplazan, hacen ese éxodo y de alguna forma desde ahí pueden apoyar a sus familias con la cuestión económica. En fin, son circunstancias que tenemos que considerar. Así que cuando hablamos de éxodo futuro, que será precisamente por persecución, estamos hablando entre cristianos, lo que prevemos es que vendrán tiempos difíciles, quizá por un control excesivo, por cambios políticos, por cambios religiosos, por cuestiones delicadas que van a forzar a movimientos poblacionales, van a provocar éxodos. Me gustaría mencionar por lo menos algunos casos bíblicos para que completemos el asunto, para que lo entendamos lo mejor posible, lo más a fondo. Quizá el primer éxodo bíblico que encontramos está tan lejos como el Génesis capítulo 12, y es la salida de Babilonia, y es por, vamos a llamarle así, es por revelación divina, es decir, llega un momento en que Dios va a llamar a Abraham, va a llamar a parte de su familia, como es el caso de Lot, y van a salir con todo lo que tienen, que es más o menos como una pequeña tribu, es decir, es un movimiento de masas, van a salir de Babilonia porque hay una revelación de parte de Dios dada a Abraham, lo leemos ahí en ese capítulo 12 del Génesis, que Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque yo tengo una tierra que quiero que veas, que quiero que habites en ella, porque esa es la tierra que yo le voy a dar a tu descendencia. Entonces van como pioneros
para, de alguna forma, hacer un movimiento profético. Donde ellos van es porque Dios les conduce y porque esa tierra, de alguna forma, Dios la tiene guardada o tiene un propósito, la va a tener ahí en reserva para ese futuro pueblo que aún no existe, pero que vendrá en el futuro. Por eso hablamos de un éxodo poco menor, pero profético, ¿no? Como es el caso de Abraham y los patriarcas que estuvieron, o sea, su hijo, su nieto, que estuvieron también en la misma zona, cumpliendo también esa misión, la de crecer y llegar en su momento a tomar posesión de la tierra. Así que bueno, ese sería quizá el más antiguo que vemos en la Biblia, en el Génesis. Después vemos, hablando de hambruna, pues vemos que cuando ya están los 12 hijos de Jacob formando lo que serían las tribus, pues están en Canaán, pero se van a mover a Egipto debido a la hambruna. Entonces aquí vemos que los movimientos que hay ahora, lo hemos dicho desde África, por ejemplo, u otros países donde la falta de recursos está obligando a la gente a desplazarse, en Latinoamérica o en Asia, etc., pues también se produce ahí, es decir, también tenemos ese precedente en la Biblia. Las tribus incipientes que están comenzando, los 12 hijos de Jacob, van a desplazarse todos. Lo vemos en Génesis, en el capítulo 47, se van a desplazar todos como una gran familia, como unas tribus que ya empiezan a crecer y a multiplicarse. Y van a hacer pues un movimiento que es buscar el alimento como ahora y entrar en Egipto, donde van a estar un largo periodo de varios siglos, 430 años en concreto, y van a, va a iniciarse con ese éxodo y van a instalarse allí. Luego vendría el siguiente, ¿no? Como encontramos después en Éxodo capítulo 12, cómo Dios saca al pueblo de nuevo, lo va a sacar de Egipto una vez que ha crecido. Ahí encontramos pues que ya son muchos, ya nos dice ahí el Génesis que salen por lo menos de entre el pueblo hebreo de Egipto hacia Canaán, yendo hacia el desierto, pues hay como 600.000 hombres, sin contar los niños, y me imagino sin contar las mujeres, en el sentido de que estamos en una etapa de la historia en la que se contaban solamente los varones. Y también, no solamente eso, sino que es curioso que nos va a decir ahí en ese mismo capítulo que no salieron solo hebreos, sino que salieron mucha más gente que se unió a ellos con la misma intención de abandonar Egipto e ir hacia esa tierra prometida. No siempre uno se fija en estos detalles, pero está ahí. Es decir, no solamente el pueblo de Israel está pensando en la tierra prometida y quiere abandonar Egipto por la opresión que hay, por la esclavitud. Es decir, en realidad es un movimiento de liberación, es un éxodo de liberación. Y lo van a hacer. Y también toda la gente que también quiere salir liberada, seguramente muchos de ellos esclavos, que aun sin ser hebreos, pues se van con el pueblo hebreo. Bien, después tendríamos, por cuestiones de guerra, pues ya una vez instalados en la tierra prometida, en Canaán, pues ya forman una nación, la nación de Israel, pero las guerras asirias en la zona norte principalmente del país, van a provocar un éxodo o cautiverio que va a dispersar esas tribus hacia otras partes de la tierra. Eso podríamos considerarlo un éxodo por guerra, porque son muchas las guerras que vienen de
hay un periodo largo de hasta 20 años de luchas y está habiendo movimientos de población a lo largo de todo ese tiempo fuera de la tierra prometida. Entonces, lo mismo o parecido pasaría con la zona sur, es decir, con Judá y Benjamín, las dos tribus del sur de Israel, que después con Babilonia, con Nabucodonosor, pues iban también a ser llevados cautivos, provocando un éxodo hacia Babilonia. Digamos que la causa más concreta de este otro éxodo era más por razones políticas. Por supuesto, había guerras, pero en este caso, a diferencia de cuando salen las tribus del norte, que salen todos, las tribus del sur, es decir, Judá y Benjamín, no van a salir todos. Se va a producir un movimiento que tiene más causas políticas. Las causas políticas son que Babilonia no quiere más revueltas en Judá, con su base en Jerusalén. La ha tenido que asediar, la ha tenido que conquistar, ha tenido que deshacerse del poderío y el potencial que tuvieran, y entonces va a tomar a las personas de más nivel, más influyentes, más poderosos dentro de la comunidad judía, y son a esos de forma selectiva los que va a quitar de la nación, de manera que los que queden pues sean más bien los campesinos, la gente que no tiene capacidad de organizarse y de levantar una revuelta contra Babilonia. Bien, y bueno, después estoy seguro de que nos vamos a dejar, pero no quiero alargarlo esto mucho más, nos vamos a dejar otros movimientos, pero un movimiento muy interesante por persecución lo encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 21 y 22, que tiene relación con la persecución que David y su familia van a sufrir por parte del propio gobierno de Israel, que está en esos momentos liderado por Saúl como rey. Entonces ahí vemos que lo que parecía una persecución muy puntual a David, de pronto se va a convertir en un movimiento, en un éxodo popular, un éxodo de masas, porque no solamente la familia va a salir con él, sino que se va a ir reuniendo gente, como vemos que ocurre, de aquellos que van a buscar a David al desierto, donde está refugiado en unas cuevas, la cueva de Adulám, y de pronto van a sumarse en número de hombres 400, pero claro, imagínate que ellos traen también a su familia, traen seguramente a algunas personas que estaban bajo su cuidado, así que ya es un movimiento tribal, podríamos decir. Eso también se queda en la historia de Israel como un éxodo forzado por la persecución. Bien, no quería ahondar mucho más en esto, solamente que veamos por qué se producen los éxodos y que el éxodo del que hablamos nosotros desde la perspectiva cristiana tiene que ver más con este otro, como el de David, es decir, cuando políticamente no se permite que los cristianos vivan libremente su fe, se les fuerza una serie de cosas que viola su religión y entonces hay un movimiento que se conoce en la escritura ya desde Isaías 26 como la gran tribulación, es decir, unos movimientos de creyentes que van a ver que están corriendo un tremendo peligro de ser perseguidos, encarcelados e incluso muertos por creencias, por cuestiones de fe.
Sea como sea, tenemos que entender que no va a ser algo aislado, sino que se tiene que proveer para todos. Nunca los éxodos deberían de hacerse de forma individual o individualista, sino que es mejor ir en grupos y poderse suplir unos a otros, apoyar unos a otros para poder sobrevivir, para poder encontrar mejores lugares donde residir temporalmente, ¿no? Bien, solamente quería esa reflexión. Que el Señor os bendiga.